El presidente Gustavo Petro en Colombia anunció que convocará una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan el futuro de las reformas propuestas al Congreso que no logran ser aprobadas por no contar con la mayoría necesaria. Específicamente nos referimos a la reforma laboral y a la reforma del sistema de salud. Ciertamente es una consulta democrática o constitucional, o estamos ante una jugada táctica, políticamente hablando, para calentar la calle de cara a las elecciones del 2026. El presidente Petro argumenta un bloqueo institucional por parte de la oposición. Olvida el presidente que los mismos votos que le eligieron para la primera magistratura eligieron también a diputados y senadores como representantes de colombianos de distintas toldas políticas. No valen igual los votos que eligieron al presidente que aquellos que eligieron a los miembros del Congreso de la República. Olvida el presidente Gustavo Petro que en Colombia, como país democrático que se precia de ser, la Constitución señala la independencia de los distintos poderes del Estado. Los costos de esta consulta no ayudan a su consecución. Los tiempos tampoco parecieran cuadrar para que una consulta de esta dimensión fuese aprobada en todos sus pasos. Pero muchos lo ven como una estrategia electoral adelantada. Buenas noches, colombianas y colombianos. El presidente de los colombianos ha tomado una decisión que en su esencia representa una peligrosa desviación del orden democrático y un eco preocupante de estrategias utilizadas en regímenes autoritarios. En su más reciente alocución, Gustavo Petro anunció su intención de convocar a una consulta popular para intentar revivir sus reformas laboral y de salud, después de que el Congreso, en pleno ejercicio de sus funciones, determinara que estas propuestas debían archivarse. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. El argumento del mandatario, según el cual existe un bloqueo institucional que impide que el pueblo se exprese, pareciera ser un disfraz retórico que esconde una profunda intolerancia hacia el sistema de pesos y contrapesos. Con la consulta popular se acaba el gobierno. Gustavo Petro renuncia a ser presidente y se dedicará a la politiquería. Utilizará los recursos de nuestros impuestos, de los programas sociales, para aferrarse al poder. Solo piensa en las elecciones del 26 y en sus propios intereses. En una democracia, cuando un proyecto no consigue las mayorías necesarias, se retira o se ajusta. Pero Petro pretende saltarse este principio y trasladar la decisión a un proceso que él mismo puede controlar. Y el gobierno ha decidido otro camino. Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir. Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición ha fracasado. Petro, con su llamado a las marchas, sigue un libreto amenazante: transformar el rechazo legislativo en una batalla entre el pueblo y la oligarquía, como si los representantes electos no fueran también parte de la expresión del voto popular. Jurídicamente, su propuesta es cuando menos cuestionable. Una consulta popular no puede ser utilizada para aprobar leyes, sino para decidir sobre temas generales de interés público. Incluso expertos constitucionalistas la han rechazado. Esto no es para reformar la Constitución por este mecanismo de la consulta. Es para preguntar cosas concretas, prácticamente de un sí o no al pueblo. Y eso pues tiene una connotación de orden político, pero no es para suplir al Congreso. Si algo demuestra esta movida es que Gustavo Petro no tolera la disidencia ni los límites institucionales. Con su consulta popular pretende trazar una línea peligrosa entre el deber constitucional y la voluntad personalista, desdibujando las fronteras entre la democracia y el autoritarismo.
El problema es que Colombia ya ha visto este camino en Venezuela y la historia ha demostrado que una vez que se cruza esta línea es difícil volver atrás. Varias son las reacciones que se han dado a nivel de Congreso. Veamos alguna de ellas. Esperemos a ver que se decante el tema. Siempre, repito, hace anuncios y no lo materializa. Desde el Partido Cambio Radical, desde la oposición, estamos atentos a liderar el no. El Congreso no puede desconocer los canales institucionales que da nuestra Constitución. Y estamos listos y preparados para afrontar cualquier decisión que tome el gobierno, independientemente si es en las calles, en elección popular, o si son decisiones sobre aprobación de un referendo, sí o no, que deba hacer el Senado de la República. Además aseguran que aunque la propuesta es legítima y está contemplada en la ley, podría costarle al país grandes sumas de dinero. Esto en medio de la compleja situación fiscal que atraviesa el gobierno. Esto es un costo de presupuesto muy duro. Tenemos este año elección de consejos municipales de juventud, luego el otro año congreso y consultas, primera vuelta y segunda vuelta. Y esto por lo menos costaría entre 700.000 a 1 billón de pesos, que no sé si la plata esté. Creo que el presidente lo que tiene es que aprender a construir, a concertar. Invitamos al señor presidente a que tenga un diálogo no solo con los sindicatos, sino con los empresarios, con los microempresarios de este país. Sectores cercanos al presidente aseguran que la ciudadanía debe ser escuchada. O sea que la consulta va. Y es la única manera de destrabar que una minoría de 8 senadores frente a 104 pretenda evitar que nosotros discutamos la reforma laboral y posteriormente la de salud, como lo hicieron el año pasado. La propuesta de consulta popular tendrá que llegar al Senado y en 20 días los senadores deberán emitir un concepto sobre la iniciativa gubernamental. Para que sea la ciudadanía quien decida en las urnas en Colombia, surgen varias inquietudes. Por ejemplo, ¿qué papel tendrá la Corte Constitucional en todo este mecanismo? Veamos esta nota de Felipe Quintero. De manera inédita y por primera vez un gobierno propuso una consulta popular enmarcada en los mecanismos de participación de la Constitución en su artículo 104 y la ley 134 de 1994 que dice así. Artículo 8. Consulta popular. La consulta popular es una institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Pero en Noticias RCN, bien contado, bien explicado, vamos a ponerlo en términos claros. Al ser de carácter nacional, el presidente debe tener la firma de todos sus ministros y elaborar una o varias preguntas para que sean definidas por la ciudadanía. Y tiene como propósito formular unas preguntas a la ciudadanía, en este caso de un interés nacional, para efectos de determinar si se quiere o no se quiere llevar a cabo las reformas laboral y a la salud. Esa pregunta deberá ser clara, precisa, concreta, de carácter general y sobre todo no podrá tener algún texto de la ley por la que se está preguntando. Se le formulan unas preguntas y el pueblo responde sí o no respecto a las preguntas que se le están formulando. Después de que la plenaria del Senado emita un concepto que debe ser favorable, de lo contrario se frena la iniciativa, pasará a la Corte Constitucional, que tendrá su control automático para determinar si se ajusta o no a la Constitución. En caso de tener ese aval, se tendrán 4 meses para la votación de la iniciativa y cada pregunta deberá superar el 33% del censo electoral. Para que sea aprobada, tendrá que tener la mitad más uno de los votos y se convierta en un mandato ciudadano. Para ampliar, digamos, sobre todo lo relativo a esta consulta, quiero saludar en Colombia a nuestro primer invitado de la tarde, Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, gestor de lo que se llamó la séptima papeleta, una propuesta del movimiento estudiantil que se creó para promover una nueva constitución previo a la Carta Magna de 1991. Fue zar anticorrupción en el país. Doctor Ortiz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por atendernos. Yo quisiera comenzar preguntando, los votos que eligieron al presidente Petro fueron los votos que eligieron igualmente a representantes y senadores. ¿Por qué al presidente le sirve el Congreso cuando le aprueban algún planteamiento, pero cuando no le aprueban, entonces un bloqueo institucional? Parece que no era asiduo asistente a las clases de cívica en Zipaquirá.
todos en primaria conocimos la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, por eso no se puede hablar de el mandato, porque hay varios mandatos. Cuando los ciudadanos concurrimos a las elecciones, expresamos voluntad política para elegir distintos servidores públicos con distintas competencias, con distintos mandatos. El presidente fue elegido con 11.200.000 votos aproximadamente, y los congresistas con más de 18 millones de votos. Pero uno fue el mandato para el Ejecutivo, para el presidente de la República, y otro para el Legislativo, que es la corporación legislativa de control político, que tiene un mandato y una composición plural. Y desde luego, para que ejerza la función de controlar el poder político y el Congreso particularmente, el Ejecutivo particularmente, y también el de legislar de conformidad con su voluntad y con su mandato también. El presidente de la República no obtuvo mayorías en sus curules en el año 2022. Es una minoría, lo cual le implica un mayor esfuerzo de deliberación y de argumentación ante unas mayorías en las curules que no fueron afectas a su campaña política. Desconocer lo que plantea el Senado, abogado, antes de entrar en la consulta en cuestión, ¿es un irrespeto al Poder Legislativo? Un irrespeto muy grave, porque no se presentó como una reflexión, como una posible solución. El presidente ya ha tenido más de 50 ministros en su gabinete. Todo el tiempo dice que ni siquiera los ministros le permiten, pero este mismo Congreso ha aprobado tanto proyectos de ley como incluso reformas constitucionales. El sistema está funcionando de manera normal. Desde luego, no puede esperarse en ninguna democracia, y menos en esta, cuando efectivamente la composición del Congreso desde el mandato de marzo de 2022 no hace que tenga una mayoría ni en la Cámara ni en el Senado por elección popular. Entonces tiene que duplicar su esfuerzo para convencer a la opinión pública y a los propios partidos. Veamos cómo en el año 23, el 25 de abril, en un predio que se llama La Calera, en Zarzal Valle, increpó a su propia ministra, Cecilia López, de Agricultura, y tomó la determinación de hacer pactos con porciones de los partidos, incluso con una estrategia deleteria, corrosiva para nuestra democracia, que fue comprar al detal y en efectivo a los congresistas, y es todo el escándalo que hemos visto alrededor de la entidad encargada de manejar los riesgos y los desastres, de las imputaciones que están haciendo curso en la Corte Suprema de Justicia, y también con envías con cupos indicativos que tienen bajo investigación a su mano derecha en la presidencia de la República, Carlos Ramón González, al ministro Bonilla, al ministro Velasco y asesores tanto de la presidencia como del ministerio, para no hacer una enumeración más exhaustiva. Entremos ahora, abogado Ortiz, en la convocatoria. ¿Es constitucional? Colombia, a partir de la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente, radicó la máxima autoridad política en el pueblo, en la ciudadanía. Por eso somos de soberanía popular y no ya de soberanía nacional. Segundo, nuestra Constitución, a través de ese mecanismo de la séptima papeleta y la Constituyente, creó varios mecanismos. Por eso decimos además que somos una democracia participativa. Los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, a partir de la Constitución del 91, no solamente consisten en elegir o ser elegido, sino también en participar en distintos mecanismos de participación y en controlar directamente el poder político. Por lo mismo, la consulta es un mecanismo que está en la Constitución. Sin embargo, en el contexto en que se dio la propuesta anoche del presidente de la República, pues estuvo acompañada, en primer lugar, de un hecho aparentemente desencadenante, que es el anuncio de la radicación de una ponencia de archivo o negativa por una mayoría en la Comisión Séptima del Senado.
pero ni siquiera se ha permitido la deliberación. Y la democracia exige deliberación. Y es una expresión de esa misma democracia en la representación política. Entonces tenemos que oír qué pasa en la Comisión Séptima. La consulta popular sirve como mecanismo para acudir al pueblo a hacer unas preguntas generales, pero no sirve para poner en vigencia normas, ni proyectos de ley, ni de reforma constitucional, tampoco para derogar normas existentes. Entonces, en este caso me parece que es como dar la vuelta a la manzana, ¿sí? Porque efectivamente si el Congreso aprueba la convocatoria a la consulta popular, se hacen preguntas, el resultado final, que no está fácil de obtener, favorable a la intención del gobierno, consistirá nuevamente en llevar proyectos de ley para que el estudio corresponda al Congreso. La consulta tiene que ser aprobada por el Senado. El concepto favorable para que se pueda realizar. Y en últimas, quien contesta sí o no es el pueblo. Y no es nada fácil, porque efectivamente requiere que participen en las urnas, acudan a votar la tercera parte del censo electoral. El censo electoral de Colombia está hoy en 41.900.000 personas o cédulas habilitadas para votar. La tercera parte son 13.670.000 en cifras redondas. Entonces, a las urnas tendrían que ir 13 millones, casi 800.000 personas. Y de esos, la mayoría, para que efectivamente gane el sí, y además tener la sola concurrencia, supera el número de votos que obtuvo el presidente de la República en su mayor momento de popularidad, que fue en el año 2022, que logró 11.200.000. Entonces no está nada fácil, y el contenido de las propuestas hasta ahora conocido, pues ha sido bastante inquietante y ha sido rechazado por una inmensa minoría, porque no crea empleos, sino que al contrario arriesga empleos. No es algo que hay que dejar como de lado lo relativo a los gastos. ¿Habría que tomarlos en cuenta? Es decir, estamos en elecciones el próximo año, no se sabe si el presupuesto o si hay presupuesto para respaldarlo, y hablamos aquí de cifras importantes. No, el antecedente más cercano es el de la consulta popular anticorrupción del año 2018, cuando había 5 millones de personas menos en el censo electoral. Estábamos más o menos por los 36 millones de personas habilitadas. Al crecer en 5 millones el censo electoral, quiere decir que tiene que haber más tarjetones, más puestos, más mesas, mayores costos, más la inflación y los costos. Entonces se puede estar calculando, yo creo que por lo menos en unos 450.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos. Y efectivamente esta es una de las preocupaciones de la sociedad toda, porque cuando se le están dejando por parte de la nación de hacer los pagos o giros correspondientes a obligaciones constitucionales y legales, como las vigencias futuras, el metro, las carreteras, incluso se han disminuido recursos para los niños a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Creo que efectivamente debiera bajarle a la calentura y aumentarle a la responsabilidad cuando hay tantas necesidades pendientes, y lo prioritario debiera ser una deliberación respetando al Congreso. Y si se va a acudir al mecanismo de participación, pues con todas las consideraciones que acabamos de hacer, que sea efectivamente fuente de soluciones y no de una nueva frustración. Una última pregunta. Yo sé que ya me ha dicho en un par de ocasiones en la entrevista que no está fácil, pero ¿cree usted que se dé la aprobación de esta consulta que está planteando el presidente? No, muy difícil, porque el presidente en el tono, diciendo que era una ruptura, algunos personas cercanas a él, precandidatos que participaron en la consulta de la cual resultó elegido como candidato de esas fuerzas el presidente Petro, en este caso el pastor Saez ha salido incluso pidiendo el cierre del Congreso.
y entonces el presidente no está proponiendo, no parece proponiendo una consulta, sino blandiendo una consulta. Y eso desde luego no convoca, no construye. Pareciera en ese sentido que fuera fiel a un mandato, a un estilo de este gobierno, y es que la campaña nunca termina y el gobierno nunca empieza. Quiero agradecer a Óscar Ortiz, abogado constitucionalista, quien nos atiende en Colombia, en Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Y Dania, muchísimas gracias. A usted por estar aquí.